La dejaron en la puerta de una curandera porque su propio rostro asustaba hasta a sus padres. Pero nadie imaginaba que, al salvar a un guerrero apache herido, encontraría al único hombre capaz de mirar más allá de su cicatriz y cambiar dos mundos para siempre. El olor a tierra húmeda se pegaba a las encostas de Sonora como una plegaria silenciosa, mezclándose con el aroma acre de los mezquites y la fragancia dulce del palo verde en flor. Eugenia ajustó su rebozo sobre la cabeza, dejando que la tela áspera le cubriera la mitad del rostro mientras ascendía por la vereda resbaladiza. Sus pies conocían cada piedra, cada raíz traicionera, cada hueco donde el agua se acumulaba después de las lluvias. Caminar sin ser vista era un arte que había perfeccionado durante años, como quien aprende a respirar bajo el agua. El lado izquierdo de su cara conservaba la suavidad que había heredado de su madre. Pómulos delicados, una ceja arqueada con elegancia, labios que alguna vez fueron carnosos y tentadores. Pero el lado derecho contaba una historia diferente. Las llamas del lampión accidental habían lamido su piel cuando tenía 9 años, dejando una cicatriz irregular que se extendía desde la sien hasta el mentón, como un mapa de dolor grabado en carne viva. La gente del pueblo nunca había aprendido a mirar más allá de esas marcas. La cabaña donde vivía se alzaba en una hendidura natural de la montaña, protegida por riscos y arbustos espinosos que crecían salvajes. Había sido el hogar de Remedios, la curandera vieja que la recogió cuando sus propios padres, atemorizados por las murmuraciones del pueblo, la dejaron en su puerta una madrugada fría. Remedios nunca le tuvo lástima. Le enseñó que las manos podían sanar lo que las palabras destruían, que las raíces guardaban secretos más antiguos que el miedo de los hombres. «Mira, mija», le decía mientras machacaba hojas de gordolobo en el metate, «la medicina no está en la belleza de quien la prepara, sino en la intención de quien la ofrece». Cuando Remedios murió, con la serenidad de quien ha cumplido su propósito, Eugenia enterró a la anciana bajo el gran mezquite que crecía al lado de la cabaña. Desde entonces había vivido sola, preparando tinturas y ungüentos que vendía a través de Jacinta, una mujer del pueblo que no hacía preguntas incómodas y que nunca mencionaba de dónde venían los remedios que sanaban cuando la medicina del doctor fracasaba. La mañana en que todo cambió, amaneció con una escarcha delicada cubriendo las piedras del sendero. Eugenia había salido temprano a recolectar artemisia, esa planta plateada que crecía entre las grietas de las rocas y que era esencial para los dolores de vientre de las mujeres. El frío le cortaba la respiración, formando pequeñas nubes blancas que se disipaban rápidamente en el aire seco del desierto. Fue entonces cuando lo escuchó, un gemido ronco, gutural, como el de un animal herido que trata de no delatarse ante los depredadores. Se detuvo, con la canasta medio llena colgando de su brazo, y aguardó. El sonido se repitió, más débil esta vez, viniendo de detrás de un conjunto de nopales que crecían entre las piedras. Se acercó con cautela, apartando las espinas con la manga de su rebozo. Lo que encontró le heló la sangre y le aceleró el corazón al mismo tiempo. El hombre yacía recostado contra una roca, con una flecha apache clavada profundamente en el muslo izquierdo. La sangre había formado un charco oscuro sobre la tierra, mezclándose con los restos de pintura ceremonial que aún se aferraba a su pecho desnudo. Sus cabellos negros, trenzados con cuentas de turquesa, estaban pegados al rostro por el sudor y la fiebre. Los ojos, cuando finalmente los abrió para mirarla, eran del color del ámbar quemado. Eugenia reconoció inmediatamente los signos, la forma angular de los pómulos, el collar de dientes de coyote alrededor del cuello, los tatuajes que se perdían bajo la sangre seca. Era apache, un guerrero apache herido y solo, en territorio donde su presencia significaba peligro de muerte.
Cualquier persona sensata habría corrido a avisar al pueblo. Cualquier mujer cuerda se habría alejado gritando. Pero Eugenia no había conocido muchas cosas sensatas en su vida, y la cordura era un lujo que no se podía permitir quien había aprendido a vivir siendo vista como un monstruo. Se arrodilló junto a él, ignorando cómo se tensaba cuando se acercó. Sus manos, curtidas por años de trabajo con plantas medicinales, exploraron la herida sin vacilación. La flecha había atravesado músculo, pero no había tocado el hueso. Si actuaba rápido, si lograba detener la hemorragia y evitar la infección, podía salvarlo. ¿Puedes caminar?, le preguntó en el español áspero que había aprendido de remedios. Él la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si confiar en esta mujer extraña, de rostro marcado, que no había huido al verlo. Finalmente, asintió una vez. El camino de regreso a la cabaña fue una tortura silenciosa. Eugenia cargó la mayor parte de su peso, sintiendo cómo sus músculos protestaban con cada paso. Él se apoyaba en ella sin decir palabra, respirando con dificultad. Cuando finalmente llegaron, ella lo ayudó a recostarse en el petate que servía como cama. Luego encendió el fuego y puso agua a hervir. «Voy a cortar tu ropa», le dijo, mostrándole el cuchillo que usaba para pelar raíces. Él no respondió, pero tampoco protestó cuando comenzó a cortar las pieles que cubrían la herida. Trabajó en silencio, limpiando la sangre con trapos empapados en agua caliente, preparando una pasta de hierba del manso y cola de caballo para prevenir la infección. Cuando llegó el momento de extraer la flecha, él cerró los ojos y apretó los dientes, pero no emitió un solo sonido. La punta salió limpia, sin fragmentos. Eugenia la examinó bajo la luz del fuego. Hierro forjado, no obsidiana. No era una flecha apache. «Alguien quiso que pareciera cosa de tu gente», murmuró mientras cosía la herida con hilo de maguey. Fue la primera vez que él habló. Sí, su voz era profunda, ronca por la sed y el dolor, pero había en ella una cadencia diferente, como si las palabras fueran piedras preciosas que no se podían desperdiciar. Esa primera noche, Eugenia no durmió. Se quedó sentada junto al fuego, vigilando que la fiebre no subiera, cambiando los emplastos cuando se empapaban de sangre y pus. Él deliraba a ratos, hablando en apache, llamando nombres que se perdían en el crepitar de las llamas. En uno de esos momentos, extendió la mano y tocó la cicatriz de su rostro con las yemas de los dedos, tan suavemente que ella creyó estar soñando. Al amanecer, la fiebre había bajado. Durante los días que siguieron, la cabaña se llenó de un silencio diferente al que Eugenia había conocido toda su vida. No era el silencio de la soledad, pesado y frío como una lápida, sino algo más cálido, como una conversación sostenida sin palabras. Él se llamaba Nantán, le dijo el tercer día, cuando ya podía sentarse sin que las costuras de la herida amenazaran con abrirse. Significa líder, explicó con una ironía amarga en la voz, pero ya no lidero a nadie. Fue así como comenzó a contarle su historia, a pedazos, como quien desarma un collar de cuentas una por una. Había nacido en las montañas Chiricahua, donde su padre era un respetado jefe de guerra. Tenía un hermano menor, Biminak, cuyo nombre significaba el que camina en silencio. Era Biminak quien debería haber heredado el liderazgo, pues tenía el don de hablar con los espíritus y de ver más allá de lo que los ojos mostraban. Pero Biminak había sido asesinado por vaqueros tejanos durante una incursión de ganado que había salido mal. No en combate honesto, sino a traición, cuando bajó las armas para parlamentar. Los blancos habían colgado su cuerpo de un roble, con un letrero que decía «Apache ladrón», clavado en el pecho. «Fui a buscar justicia», continuó Nantán, mientras Eugenia molía raíces de osha para preparar un té que aliviara su dolor.
Hablé con el sheriff, con el juez, con cualquiera que quisiera escucharme. Les dije que mi hermano no era ladrón, que había ido a devolver las reses que se habían extraviado de nuestras tierras. Pero ellos solo veían a un apache más. La justicia del hombre blanco había sido expedita. Pusieron precio a su cabeza, lo acusaron de liderar una revuelta que nunca existió y enviaron soldados a capturarlo. Desde entonces vivía huyendo, escondiéndose en cuevas y cañones, comiendo lo que cazaba o lo que las plantas silvestres le ofrecían. «¿Por qué no volviste con tu gente?», preguntó Eugenia mientras le cambiaba las vendas. «¿Para llevarles la guerra a sus tiendas? ¿Para que paguen por mi sed de venganza?». Nantán negó con la cabeza. «Mi hermano no habría querido eso». Eugenia entendía ese tipo de exilio. Ella también había aprendido a proteger a otros manteniéndose lejos, a cargar sola con el peso de ser diferente, de ser vista como una amenaza. Pero había algo en la manera en que Nantán hablaba de su hermano, en cómo sus ojos se ensombrecían cuando mencionaba la injusticia que le recordaba sus propios dolores. «La flecha que te hirió», dijo una tarde, mientras preparaba una tintura de corteza de sauce para la inflamación, no era apache. No, era de las que usan los soldados del fuerte. Querían que pareciera que mi propia gente me había traicionado, para que cuando encontraran mi cuerpo se rieran de la ironía. ¿Quién te perseguía? Un sargento llamado Álvarez. Ha hecho de capturarme su misión personal. El nombre le sonaba familiar. Eugenia había oído a Jacinta mencionar a un militar que había llegado al pueblo hacía algunos meses, un hombre obsesionado con limpiar la región de elementos indeseables. Había expulsado a varias familias de comerciantes, había cerrado el garito donde se jugaba a los dados y había amenazado con quemar las casas de las mujeres que él consideraba de dudosa moral. «Es un hombre peligroso», murmuró. «Sí, y ahora tú también estás en peligro». Fue la primera vez que Nantán reconocía abiertamente lo que ambos sabían, que ella había cruzado una línea al salvarlo, que ya no había vuelta atrás. Pero en lugar de miedo, Eugenia sintió algo extraño, algo que tardó días en reconocer como alivio. Por primera vez en su vida, había alguien que entendía lo que significaba ser perseguido por algo que estaba más allá de su control. Esa noche, cuando él ya podía caminar hasta la puerta de la cabaña sin ayuda, se sentaron juntos a contemplar las estrellas. La luna estaba casi llena, plateando las montañas distantes. «Tu rostro», dijo Nantán de repente, sin apartar la mirada del cielo, «cuenta la historia de alguien que sobrevivió al fuego». Eugenia se tocó instintivamente la cicatriz, un gesto que había hecho miles de veces a lo largo de los años. «La gente solo ve la quemadura. La gente no sabe mirar». Él se volvió hacia ella y sus ojos ámbar la estudiaron en la luz plateada. «En mi tribu, creemos que las cicatrices son mapas. Muestran por dónde has caminado, qué batallas has peleado. Tu cara dice que has conocido el dolor y que no te has rendido ante él». Eugenia sintió que algo se quebraba en su pecho, algo que había mantenido cerrado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. «¿Y tú?», preguntó, señalando las marcas en el pecho de él, tatuajes que ahora podía ver claramente bajo la luz de la luna. «¿Qué dicen los tuyos?». Nantán sonrió por primera vez desde que lo había encontrado. «Que soy un tonto que no sabe cuándo huir». Y por primera vez en muchos años, Eugenia se rió. La paz que habían construido en esos días se rompió como cristal contra piedra una mañana de viento frío. Eugenia había bajado al pueblo para recoger algunos suministros que Jacinta le tenía guardados: hilo de algodón, una aguja nueva, sal para conservar la carne. Caminaba por las calles laterales, evitando la plaza principal como siempre hacía, cuando escuchó los cascos de varios caballos aproximándose a galope. Se escondió detrás de una carreta abandonada y observó. Eran soldados,
5 de ellos, liderados por un hombre de bigote recortado y uniforme impecable que solo podía ser el sargento Álvarez. Tenían la rigidez y la urgencia de quienes siguen un rastro fresco. «¿Han visto rastros de sangre en las colinas?», le gritaba Álvarez a don Esteban, el dueño de la tienda general. «Sangre vieja, de hace una semana. ¿Y estos pelos?». Sostenía en alto algunas hebras negras que brillaban bajo el sol. «De apache». El corazón de Eugenia se detuvo. Era imposible que hubieran encontrado la cabaña. Estaba demasiado escondida, pero si habían encontrado el lugar donde lo rescató, ¿han visto algo inusual? ¿Alguien vendiendo carne fresca cuando no deberían tenerla? ¿Movimientos extraños en las colinas? Don Esteban negó con la cabeza, pero Eugenia vio cómo los ojos del comerciante se dirigían instintivamente hacia donde ella se escondía. La conocía, sabía que vivía en las montañas, y aunque nunca había sido cruel con ella, tampoco tenía razones para protegerla si su silencio podía traerle problemas. Se las arregló para llegar a la cabaña antes que los soldados, pero apenas por unos minutos. Nantán estaba despierto, tallando un trozo de madera con el cuchillo que ella le había prestado. En cuanto vio su expresión, dejó caer la herramienta. «Vienen por ti», le dijo sin preámbulos. «Encontraron sangre, encontraron rastros, tienes que irte». Nantán se levantó de inmediato, ignorando la punzada de dolor que le atravesó la pierna. «¿Y tú?». «Yo me quedo. Si ven que huí también, sabrán que te ayudé». «Eugenia». Su voz tenía una urgencia que no había mostrado ni siquiera cuando estaba desangrándose entre las rocas. «Vete», le gritó, empujándolo hacia la puerta trasera de la cabaña. «Ahora». Él vaciló un momento, mirándola como si quisiera memorizar su rostro. Luego tomó sus pocas pertenencias y desapareció entre los arbustos, justo cuando el sonido de los caballos se acercaba por el sendero principal. Eugenia apenas tuvo tiempo de esconder la ropa ensangrentada que había usado para vendarlo y de lavar las manchas de sangre del petate antes de que llamaran a su puerta. Cuando abrió, fingiendo sorpresa y miedo, se encontró cara a cara con Álvarez. El sargento era más alto de lo que había imaginado, con ojos pequeños y crueles que la inspeccionaron de arriba abajo como si fuera un animal en venta. Su sonrisa era fría cuando notó su cicatriz. «Buenos días, señorita. Soy el sargento Álvarez. Estamos buscando a un apache herido que se oculta en estas montañas. ¿Ha visto algo inusual?» «No, señor. Yo rara vez bajo de aquí». Los ojos del sargento se detuvieron en sus manos. Eugenia siguió su mirada y se dio cuenta, con horror, de que tenía sangre seca bajo las uñas, sangre que no había logrado limpiar completamente. «¿Qué tipo de trabajo hace usted aquí, señorita?» «Preparo medicinas, hierbas». «¿Medicinas?». La sonrisa de Álvarez se ensanchó. «¿Para quién?». Antes de que pudiera responder, uno de los soldados gritó desde el interior de la cabaña: «Sargento, aquí hay algo». Habían encontrado la flecha. La flecha que ella había extraído del muslo de Nantán y que, como una idiota, había guardado en lugar de quemarla. La prisión del pueblo consistía en 2 celdas húmedas excavadas en la parte trasera del edificio del ayuntamiento. Las paredes de adobe sudaban constantemente, llenando el aire de un olor a humedad y desolación. Eugenia había pasado allí 3 días, sin más comida que tortillas secas y agua turbia, cuando la puerta de hierro se abrió con un chirrido oxidado. Esperaba ver a Álvarez viniendo a interrogarla nuevamente, pero quien entró fue una mujer mayor, encorvada, pero con ojos brillantes de inteligencia. Vestía el hábito gris de las Hermanas de la Caridad, y Eugenia la reconoció inmediatamente. Sor Inés, la monja que había dirigido el pequeño convento en las afueras del pueblo durante más años de los que nadie recordaba. «Niña», dijo la monja, sentándose en el banco de madera que servía como única mobiliario de la celda,
¿Recuerdas cuando eras pequeña y venías al convento a buscar sobras de comida? Eugenia asintió. Era uno de sus pocos recuerdos de bondad de aquellos años difíciles después del accidente. Nunca te pregunté tu nombre entonces. Eras muy tímida, siempre te tapabas la cara. Sor Inés extendió la mano y, para sorpresa de Eugenia, tocó suavemente su cicatriz. Pero tenías las manos más hábiles que he visto. Una vez curaste a un perro que había sido pateado por un caballo, le pusiste tablillas en la pata rota con ramas de sauce y lo vendaste con retazos de tu propia ropa. ¿Por qué está aquí, hermana? Porque necesito tu ayuda. La voz de Sor Inés era urgente pero suave. Tengo 12 niñas en el convento, huérfanas la mayoría. 3 de ellas están muy enfermas con una fiebre que no cede. El doctor Morales ha intentado todo, pero empeoran cada día. Van a morir, Eugenia. Eugenia sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué puedo hacer yo desde aquí? El sargento Álvarez es un hombre ambicioso. Quiere hacer carrera en el ejército, y para eso necesita resultados espectaculares. Capturar a un apache famoso le daría el reconocimiento que busca. Sor Inés se inclinó hacia adelante. Pero también es un hombre práctico. Si alguien le ofreciera información sobre el paradero de ese apache y al mismo tiempo resolviera un problema de salud pública que podría reflejarse mal en su administración, ¿está sugiriendo que traicione a Nantán? Estoy sugiriendo que salves a mis niñas y te salves a ti misma. Puedes preparar las medicinas aquí, en el convento, bajo vigilancia. A cambio, le darás a Álvarez alguna información que lo satisfaga, pero que no comprometa realmente a tu apache. Era una propuesta arriesgada, pero Eugenia entendía la lógica. También entendía que Sor Inés estaba arriesgando su propia reputación al hacer esta propuesta. Las niñas, una se llama Carmen, tiene 8 años, otra es Esperanza, de 6. La tercera es apenas un bebé, Luz, que alguien dejó en nuestra puerta hace 2 meses. Los ojos de Sor Inés se llenaron de lágrimas. Carmen ya no puede mantener la comida en el estómago. Esperanza delira y habla con su madre muerta. El bebé apenas respira. Eugenia cerró los ojos. Podía ver sus rostros, imaginar su sufrimiento. Eran como ella había sido una vez, abandonadas, sin nadie más que una monja vieja que trataba de hacer lo correcto en un mundo que no tenía mucha bondad que ofrecer. Está bien, dijo finalmente, pero necesito que me traigan a alguien. ¿A quién? Se llama Petra. Es sordomuda, trabaja lavando ropa en el río. La mayoría de la gente piensa que es tonta, pero lee los labios mejor que nadie y es más lista de lo que aparenta. Sor Inés la miró con curiosidad. ¿Por qué la necesitas? Porque si voy a engañar al sargento Álvarez, voy a necesitar información que solo alguien invisible puede conseguir. Petra llegó al convento esa misma tarde, cargando una canasta de ropa húmeda y fingiendo que solo venía a recoger las sábanas de las monjas. Era una mujer pequeña, de unos 30 años, con el rostro quemado por el sol y las manos siempre agrietadas por el trabajo constante con agua y jabón. La mayoría de la gente del pueblo ni siquiera sabía su nombre. Para ellos era simplemente la muda, una figura tan invisible como los perros callejeros. Pero Eugenia había aprendido años atrás que Petra era mucho más que eso. Se comunicaron con gestos rápidos y miradas significativas, mientras Eugenia trabajaba con las niñas enfermas. Petra tenía una red de información que habría sido envidiable para cualquier espía. Al ser considerada incapaz de entender las conversaciones de los demás, la gente hablaba libremente delante de ella. Las niñas estaban peor de lo que Sor Inés había descrito. Carmen, la mayor, había perdido tanto peso que parecía un esqueleto cubierto de piel amarillenta. Esperanza gemía constantemente, con los ojos abiertos, pero sin ver. El bebé Luz respiraba con un silbido terrible que indicaba que sus pulmones se estaban llenando de fluido. Eugenia preparó 3 tratamientos diferentes.
Para Carmen, un té de hojas de damiana y raíz de cocolmeca que ayudaría a su estómago a retener la comida. Para Esperanza, compresas de agua fría con extracto de toronjil para bajar la fiebre y gotas de tintura de valeriana para calmar su delirio. Para el bebé, lo más difícil, un vapor suave de eucalipto y gordolobo que tendría que administrarse con extremo cuidado. Mientras trabajaba, Petra le fue transmitiendo información crucial a través de señas que habían desarrollado años atrás. Álvarez había establecido su cuartel en la hacienda abandonada de los Morelos, a 5 kilómetros del pueblo. Tenía 12 soldados bajo su mando, pero 6 de ellos habían sido enviados a patrullar la frontera norte. El sargento estaba frustrado porque llevaba semanas sin resultados y sus superiores comenzaban a presionar. Más importante aún, Petra había visto a un niño mestizo, hijo de una mujer yaqui, merodeando cerca del convento. El chico, que se llamaba Emiliano, había estado haciendo preguntas sobre la curandera que curaba a apaches. Esa noche, cuando las niñas ya mostraban signos de mejoría, Eugenia le pidió a Sor Inés que trajera al niño. Emiliano tenía unos 12 años, piel bronceada y ojos inteligentes que evaluaban constantemente su entorno. Su padre había sido soldado, pero había desertado cuando se enamoró de su madre yaqui. Ahora vivían en las afueras del pueblo, ni completamente aceptados por los mexicanos, ni completamente confiados por los indígenas. ¿Conoces las ruinas del Presidio Viejo?, le preguntó Eugenia. El niño asintió. Hay túneles debajo. Mi padre me los enseñó. ¿Podrías llevar un mensaje a alguien que está escondido en las montañas? Los ojos de Emiliano se iluminaron con la perspectiva de una aventura. ¿Es peligroso? Mucho. Entonces sí. Eugenia escribió un mensaje breve en un pedazo de papel que arrancó de un libro de oraciones. No podía explicar mucho, pero esperaba que Nantán entendiera. Necesitaba que se moviera hacia el norte, hacia un cañón específico que ella conocía, donde podrían encontrarse si todo salía bien. Emiliano escondió el papel en la suela de su zapato y desapareció en la noche. Al día siguiente, Carmen logró retener una comida completa por primera vez en semanas. Esperanza había dejado de delirar y reconocía a Sor Inés cuando la monja se acercaba a su cama. El bebé Luz respiraba con más facilidad. Álvarez llegó esa tarde con la pompa militar que caracterizaba todas sus apariciones públicas. Inspeccionó a las niñas, habló brevemente con Sor Inés sobre la importancia de mantener la salud pública y finalmente se dirigió a Eugenia. Veo que sus habilidades han sido útiles aquí. Las niñas van a vivir, respondió Eugenia simplemente. Excelente. Ahora sobre ese apache que usted escondió. Eugenia respiró profundo. Era el momento de la verdad. Está herido, pero no tanto como pensé al principio. Se fue hacia el norte hace 2 días, buscando reunirse con otros de su tribu en las montañas Huachuca. Era información técnicamente verdadera, pero prácticamente inútil. Las montañas Huachuca estaban a más de 100 kilómetros de distancia y tenían cientos de cuevas y cañones donde un hombre podía esconderse indefinidamente. ¿Está segura? Le dije que si se quedaba más tiempo, los soldados lo encontrarían. ¿Tiene miedo? Álvarez sonrió con satisfacción. Miedo, bien. Un apache con miedo comete errores. Esa noche, Emiliano regresó con una respuesta de Nantán. 3 pequeñas piedras arregladas en un patrón que significaba que había entendido el mensaje y que estaría esperando. Todo estaba listo para el plan más arriesgado que Eugenia había intentado en su vida. Pero cuando llegó el momento de la fuga, todo salió mal. La noche elegida era perfecta, sin luna, con nubes espesas que cubrían las estrellas. Emiliano había guiado a Eugenia a través de los túneles del Presidio Viejo, galerías que databan de la época colonial y que conectaban el convento con los límites del pueblo.
Petra los había seguido, cargando una mochila con suministros médicos que habían logrado reunir en secreto. El plan era simple: salir del pueblo sin ser detectados, llegar al cañón donde Nantán los esperaba y luego dirigirse hacia el sur, donde Eugenia sabía de una comunidad apache que viviría pacíficamente si se les daba la oportunidad. Estaban apenas a unos metros de la salida del túnel cuando escucharon el grito. ¡Alto! ¡Alto! ¡O disparo! Una antorcha se encendió, luego otra. Habían sido traicionados. Álvarez los esperaba con 2 soldados bloqueando la salida. En la luz vacilante de las antorchas, Eugenia pudo ver la sonrisa cruel del sargento. «Señorita Eugenia, ¿pensó realmente que era tan lista como para engañarme?» «¿Cómo?» «El niño mestizo». Álvarez señaló hacia Emiliano, que estaba pálido de terror. «Su padre vino a verme esta mañana. Parece que el ex soldado tiene principios después de todo. No quería que su hijo se involucrara con apaches y curanderas brujas». Eugenia sintió que se le partía el corazón. No por la traición en sí misma, sino por darse cuenta de que el padre de Emiliano había actuado por amor, tratando de proteger a su hijo de las consecuencias de lo que él veía como un error juvenil. «Quédense donde están», ordenó Álvarez. «Van a venir conmigo y van a ayudarme a capturar a su apache amigo». Fue entonces cuando Petra se movió. La mujer sorda había estado en silencio, como siempre, observando la situación con sus ojos brillantes. Pero cuando Álvarez se acercó para esposarlas, ella se lanzó hacia adelante con una fuerza sorprendente. No era una luchadora, nunca había tenido que serlo, pero tenía la desesperación de alguien que había vivido toda su vida siendo invisible y que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena ser vista. El primer soldado no esperaba el ataque. Petra lo golpeó en las rodillas con toda su fuerza, haciéndolo caer. Luego agarró una piedra del suelo y se la lanzó a Álvarez, dándole en la sien. «¡Corran!», gritó Eugenia empujando a Emiliano hacia la salida del túnel, pero el segundo soldado ya había levantado su rifle. El disparo resonó en las paredes de piedra como un trueno. Petra se desplomó, con sangre brotando de una herida en la pierna. Pero antes de caer, hizo algo extraordinario. Sonrió a Eugenia y señaló hacia la salida con una determinación feroz. Eugenia vaciló un segundo. No podía dejarla, no podía abandonar a la única persona que había arriesgado todo por ayudarla. Pero Petra negó con la cabeza violentamente y movió los labios de manera que Eugenia pudiera leer. «Ve, salva a tu hombre». Con el corazón destrozado, Eugenia corrió. Detrás de ella, escuchó cómo Álvarez gritaba órdenes, cómo más soldados llegaban corriendo. Pero también escuchó algo más: la voz de Petra, que por primera vez en años emitía sonidos, gemidos de dolor, que estaba usando deliberadamente para confundir a sus captores sobre la dirección que habían tomado los fugitivos. Eugenia y Emiliano corrieron por el desierto nocturno, tropezando con rocas y arbustos, cortándose con espinas, jadeando en el aire frío. El niño conocía el terreno mejor que ella y la guió por senderos que solo una cabra habría considerado transitables. Cuando finalmente llegaron al cañón donde Nantán los esperaba, Eugenia se derrumbó. No solo físicamente, sino emocionalmente. Había perdido a Petra, había puesto en peligro a Emiliano, había destruido la única vida pacífica que había conocido. Nantán la encontró llorando contra una pared de roca, con sollozos que salían de lo más profundo de su alma. «Petra», logró decir entre lágrimas. «Petra está herida. Álvarez la tiene». Él no dijo nada durante un largo momento. Luego se arrodilló junto a ella y la abrazó, dejando que llorara contra su pecho hasta que no le quedaron más lágrimas. «Vamos a sacarla de ahí», dijo finalmente. «¿Cómo? Álvarez tiene soldados, tiene armas. Yo tengo algo mejor».
Nantán la ayudó a levantarse. Tengo a mi gente, y ahora tienen una razón para luchar. El campamento apache estaba escondido en una hondonada natural, protegido por riscos que lo hacían invisible desde cualquier ángulo de aproximación. Eugenia había imaginado tipis y fogatas, como en las historias que había escuchado, pero la realidad era más modesta. Refugios temporales construidos con ramas y pieles, diseñados para ser abandonados rápidamente si era necesario. La recepción fue fría. Las mujeres la miraron con desconfianza, murmurando en apache sobre la cara quemada que había traído problemas a su refugio. Los hombres fueron más directos. Varios dijeron abiertamente que era una locura arriesgar la seguridad de todos por una mexicana y una sordomuda. Pero cuando la hija del chamán, una niña de unos 8 años llamada Siki, se desplomó con fiebre alta esa misma noche, las actitudes comenzaron a cambiar. Eugenia trabajó durante horas, usando todo lo que sabía sobre plantas medicinales para combatir una infección que amenazaba con convertirse en neumonía. Preparó vapores de eucalipto, administró tés de gordolobo y osha, aplicó compresas calientes de arcilla roja mezclada con hierbas. Cuando Siki abrió los ojos al amanecer y pidió agua con voz clara, las mujeres apache la miraron a Eugenia con algo parecido al respeto. El chamán, un hombre viejo llamado Goya Ahue, se acercó a ella esa mañana. «Mi hija dice que tienes medicina fuerte. Tu hija es fuerte. Yo solo la ayudé a recordar cómo luchar». Goya Ahue sonrió. Era la primera sonrisa genuina que recibía en el campamento. Nantán dice que quieres recuperar a tu hermana. No es mi hermana de sangre, pero la sangre no hace a la familia, la lealtad sí. El chamán miró hacia donde Nantán hablaba con varios guerreros jóvenes. Ese hombre ha estado muriendo lentamente desde que llegó aquí. Culpa, vergüenza, dolor por su hermano perdido. Pero desde que tú llegaste, vuelve a tener fuego en los ojos. Esa tarde se reunió el consejo. Eugenia no entendía la mayor parte de lo que se decía en apache, pero podía seguir el flujo de la discusión por los gestos y el tono de las voces. Algunos estaban a favor de ayudar, otros querían que se fueran inmediatamente antes de que los soldados siguieran su rastro hasta el campamento. Finalmente Nantán se levantó y habló durante varios minutos. Eugenia escuchó su nombre varias veces, y el de Petra. También escuchó Biminak, el nombre del hermano muerto. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Luego Goyahue asintió lentamente. «Iremos», le tradujo Nantán, «pero no para rescatar a tu amiga, para terminar lo que Álvarez empezó cuando mató a mi hermano». Esa noche, mientras se preparaban para la misión, Eugenia se sentó junto al fuego con algunas de las mujeres apache. Una de ellas, Naal Nish, comenzó a enseñarle a preparar un ungüento diferente, hecho con plantas que no conocía. «Para las heridas que no se ven», explicó Naal Nish en un español vacilante, «para el corazón roto». Era extraño estar rodeada de mujeres que la aceptaban sin mirar su cicatriz, que valoraban sus conocimientos sin juzgar su pasado. Por primera vez en su vida, Eugenia entendió lo que podía significar pertenecer a algún lugar. Pero Petra seguía prisionera, y hasta que no la recuperaran, no habría paz para ninguna de ellas. El ataque al cuartel de Álvarez estaba planeado para la madrugada siguiente. El plan era audaz en su simplicidad. Los apache atacarían desde 3 direcciones diferentes, creando suficiente confusión para que Eugenia y Emiliano pudieran entrar al edificio donde mantenían a Petra. Nantán se encargaría personalmente de Álvarez, pero cuando llegaron a las afueras del cuartel, descubrieron que el sargento había tenido la misma idea. Las tropas estaban formadas, listas para marchar. Habían rastreado el campamento apache y se preparaban para un ataque al amanecer. Álvarez había puesto a Petra en una jaula de madera, exhibiéndola como cebo para atraer a Eugenia. «Cambio de planes», murmuró Nantán.
Si esperamos hasta que salgan, podremos atacar en terreno abierto. Pero Eugenia había notado algo que los demás no habían visto. Petra estaba consciente, y cuando sus miradas se cruzaron a través de las rejas de la prisión improvisada, la mujer muda hizo una serie de gestos rápidos. «Fuego», tradujo Eugenia. «Dice que va a haber fuego». Antes de que nadie pudiera detenerla, Petra había prendido fuego a la paja de su celda usando pedernales que había logrado esconder. Las llamas se extendieron rápidamente, creando el caos que necesitaban. En la confusión que siguió, Eugenia corrió hacia la prisión mientras los apache atacaban desde las colinas. Logró liberar a Petra, que cojeaba pero podía caminar. Juntas, se dirigieron hacia donde Nantán luchaba cuerpo a cuerpo con Álvarez. El sargento era más fuerte, pero Nantán luchaba con la furia de años de injusticia. Cuando finalmente logró desarmar a Álvarez, se detuvo con el cuchillo en la garganta de su enemigo. «Por Biminac», susurró, pero no lo mató. En lugar de eso, lo dejó atado y lo abandonó para que sus propios soldados lo encontraran cuando se reagruparan. Era una humillación peor que la muerte para un hombre como Álvarez. 3 días después, estaban de vuelta en el campamento apache, cuidando las heridas de los guerreros y celebrando una victoria que había costado cara, pero que había valido la pena. Petra, con la pierna entablillada pero sonriendo, se había convertido en una especie de heroína entre las mujeres apache. Eugenia se encontró a sí misma en una posición extraña. Era bienvenida a quedarse, había ganado su lugar en la tribu, pero algo en su corazón le decía que su historia estaba incompleta. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó Nantán una noche, mientras contemplaban las estrellas desde la entrada de la cueva donde habían establecido su hogar temporal. «No lo sé», admitió ella. «Por primera vez en mi vida tengo opciones. Podríamos ir al sur, cruzar la frontera. Mi primo vive en Sonora con gente que estaría dispuesta a aceptarnos. O podríamos volver al pueblo, enfrentar lo que venga». La idea la aterrorizaba. Volver al lugar donde había sido rechazada toda su vida, donde la gente la conocía solo como la quemada o la bruja de las montañas. Pero también había algo atractivo en la idea de cerrar ese círculo, de enfrentar sus demonios en lugar de huir de ellos. «Álvarez ya no está», continuó Nantán. «Sus soldados fueron retirados después del incidente. Hay un nuevo comandante, alguien más razonable, según dice Emiliano». Eugenia pensó en Sor Inés, en las niñas del convento que podían necesitar medicina otra vez. Pensó en todas las mujeres del pueblo que sufrían en silencio porque no tenían acceso a conocimientos que ella podía compartir. «Si volvemos», dijo lentamente, «no será para escondernos». «No», acordó Nantán. «Esta vez será en nuestros propios términos». La decisión se tomó esa misma noche. El pueblo había cambiado en las semanas que habían estado ausentes. Había un nuevo comandante en el fuerte, el capitán Mendoza, un hombre joven de Ciudad de México que parecía más interesado en mantener la paz que en buscar gloria militar. Álvarez había sido transferido a un puesto en el desierto de Chihuahua, tan lejos de la civilización como era posible sin técnicamente exiliarlo. Sor Inés los recibió en el convento con lágrimas en los ojos. Las niñas habían permanecido sanas, pero había otros casos. Mujeres con embarazos difíciles, niños con fiebres persistentes, ancianos con dolores que los médicos oficiales no sabían tratar. «¿Podrían quedarse?», preguntó la monja. «No permanentemente si no quieren, pero el pueblo necesita lo que ustedes pueden ofrecer». Eugenia miró a Nantán, quien asintió casi imperceptiblemente. «Podemos intentarlo», dijo, «pero tiene que ser abierto. Nada de esconderse, nada de fingir que soy algo que no soy. ¿Y si la gente no acepta? Entonces nos iremos, pero les daremos la oportunidad de sorprendernos». La sorpresa vino de direcciones inesperadas. Don Esteban,
El comerciante que una vez había estado dispuesto a entregarla fue el primero en venir a buscar medicina para su esposa, que sufría de dolores en las articulaciones. Jacinta, que había sido su conexión secreta con el pueblo durante años, finalmente pudo reconocer públicamente su amistad. Incluso el padre Miguel, el cura del pueblo, vino a hablar con ella. «He escuchado que tienes conocimientos de medicina», dijo, sin mencionar directamente su pasado. «Hay una mujer en mi parroquia que ha tenido 3 abortos espontáneos. Los doctores no saben qué hacer. Eugenia preparó una mezcla de hojas de frambuesa roja y raíz de diente de león, junto con instrucciones específicas sobre dieta y descanso. 6 meses después, la mujer dio a luz a un niño sano. No todos fueron tan abiertos. Había familias que seguían murmurando sobre brujerías y pactos con demonios. Había hombres que veían con desconfianza la presencia de un apache en su pueblo. Pero gradualmente, conforme los resultados hablaban por sí mismos, la resistencia disminuyó. Nantán encontró su propio lugar. Su conocimiento del terreno y su habilidad para leer rastros lo convirtieron en un guía valioso para los comerciantes que necesitaban atravesar territorio peligroso. También comenzó a enseñar a los jóvenes del pueblo habilidades de supervivencia que podrían salvarles la vida en el desierto. Petra se convirtió en un puente inesperado entre los mundos. Su habilidad para leer labios la convertía en una intérprete natural, y su experiencia con el sufrimiento silencioso la ayudaba a conectar con mujeres que no se atrevían a hablar de sus problemas abiertamente. Un año después, Eugenia se encontró de pie frente al espejo de cobre que Nantán había conseguido para ella, un regalo que había llegado desde Guadalajara en una de las caravanas comerciales. El espejo había sido su enemigo durante décadas, el recordatorio constante de lo que había perdido en el incendio de la infancia. Ahora, mientras se cepillaba el cabello en la luz dorada del atardecer, pudo ver algo diferente. La cicatriz seguía ahí, siempre estaría ahí, pero ya no era lo único que veía cuando se miraba. Veía las manos que habían sanado, los ojos que habían aprendido a mirar con compasión, la boca que había aprendido a sonreír otra vez. «¿En qué piensas?», preguntó Nantán, acercándose por detrás y poniendo las manos en sus hombros. «Estaba pensando en remedios, en lo que me enseñó sobre las intenciones». Se volvió para mirarlo. «Creo que finalmente entiendo lo que quería decir, que es que la medicina más poderosa no está en las plantas. Está en la decisión de seguir creyendo en la bondad, incluso cuando el mundo te ha dado todas las razones para dejar de hacerlo». Nantán sonrió y tomó su rostro entre las manos, tocando suavemente la cicatriz con el pulgar. «Tu belleza está aquí», dijo, como había hecho aquella primera noche cuando todo cambió. Esta vez, cuando él lo dijo, Eugenia no solo lo escuchó, por primera vez en su vida lo creyó. Afuera, el viento del desierto llevaba el aroma de la lluvia que se acercaba, prometiendo que incluso en la tierra más seca siempre había esperanza de que algo nuevo pudiera crecer.